La bienvenida al economista Belardo Pachano. Lo hemos invitado para pasar revista de cómo cerramos el 2010, y las previsiones de 2011, con algunos ingredientes. Uno de ellos, el alto gasto presupuestario en el Estado ecuatoriano. Por otro, las previsiones de CEPAL, que se ha tratado de... CEPAL, por ejemplo, le pone al Ecuador el 2010 un crecimiento del 3,5 y el 2011 3,5. La pregunta es, ¿con eso podremos enfrentar una crisis y salir adelante con este alto que tiene el Estado ecuatoriano? Y también el presupuesto del Estado, que sigue creciendo año tras año, con un precio del petróleo, por cierto, benévolo. Hoy estaba en 8,37 centavos de dólar el barril. Economista Pachano, ¿cómo cerramos este 2010? Miguel Boría, yo diría, este es un nuevo periodo de resultados magros para la economía ecuatoriana. Es un año insatisfactorio, especialmente en el campo de la seguridad y en el campo de la equidad. No se ven resultados tangibles, evidentes, de la lucha de gobierno por restablecer la paz en el Ecuador, por darle seguridad a los ciudadanos, por ofrecerles un ambiente en donde puedan realizar sus actividades con mayor tranquilidad. Creo que el tema que más angustia a los ecuatorianos en todas las ciudades es el tema yo diría tenebroso, de los asaltos, de los asesinatos, sicariato, de los robos en general, de la violencia contra la propiedad privada. No hay familia que no esté amenazada, en el sentido de que en algún momento puede ocurrirle un hecho realmente doloroso. No escapan inclusive, y hoy día estamos leyendo en la prensa como el excomandante de la FAE también ha sido herido en un incidente que no se sabe exactamente cuáles han sido los actores del hecho. La verdad es que es un nuevo ejemplo de violencia. Entonces el año 2010 concluye con un sinsabor enorme en este campo. Creo que es el dolor de cabeza más profundo que tiene la sociedad ecuatoriana. Y no hay indicios de la aplicación de un programa que sea consistente, que esté frente al problema por todas las aristas. Aristas de carácter social, aristas de institucional, aristas de carácter legal, aristas de carácter económico, porque creo que todos estos son, y fundamentalmente de carácter político, todos estos elementos han coadyuvado para que se busca realmente una pérdida de lo que nosotros siempre consideramos el activo más precioso de nuestra sociedad, la paz social, posibilidad de salir de nuestras casas sabiendo que vivimos en una colectividad respetuosa de los derechos de cada uno de nosotros. El segundo elemento evidente es que, a pesar de los ingentes recursos que ha recibido el gobierno, y está concluyendo su cuarto año de mandato, de tal manera que uno en el análisis puede decir que ya tiene este gobierno una historia por la cual le podemos comparar con los resultados de otras gestiones políticas, porque si nosotros vemos en el Ecuador los mandatos más largos que han tenido los presidentes, han sido 4 años de ejercicio de poder, y en 4 años siempre ha habido, en las distintas épocas y con los distintos presidentes, han existido realmente sensación de que no han tenido la capacidad para resolver los problemas que le vuelven acuciante a nuestra sociedad, especialmente en el tema de ofrecer empleo digno y de bajar los niveles de pobreza, de reducir los niveles de pobreza. En este caso, yo creo que los resultados que estamos viendo son también magros. Los temas de empleo demuestran que la política económica implantada por este régimen ha fracasado en el campo de la generación de bienestar, porque a pesar de la abundancia de recursos, los índices de pobreza, la propia CEPAL lo dice, se mantienen altos, no se han reducido en estos 4 años de gestión. Hay un ligero incremento que el propio gobierno
lo desestima, indicando que es estadísticamente no relevante. Puede ser así, pero la verdad es que la pobreza venía cayendo 2 y 3 puntos porcentuales por año durante las gestiones de los presidentes anteriores. Desde la conclusión de la crisis del año 99 y el año 2000, el Ecuador veía reducir año a año de manera persistente la pobreza, tanto en el campo rural, en donde es más difícil reducirla, como en el campo urbano, en donde se estaban consiguiendo resultados realmente muy buenos. Y ahora en estos 4 años se ha estacionado el tema, y eso demuestra que las políticas sociales puestas en vigencia no son las más adecuadas, no están luchando contra las causas de la pobreza. Y segundo, de que esa permanente confrontación del gobierno con las actividades privadas, con inversión privada, con en general la economía de mercado, lo que ha hecho es retraer a la inversión privada, hacer que no hayan proyectos de nuevas inversiones con el riesgo de los capitales de los distintos grupos empresariales y de que no se le ofrezca empleo a los ecuatorianos y consecuentemente no tengamos reducción de pobreza en el Ecuador. Entonces, el segundo elemento del 2010, y yo creo que le debería merecer una reflexión profunda al gobierno, es de que con esta línea de acción de política económica no va a generar bienestar en el Ecuador. Y es una línea de política económica que tiene esas características que usted menciona, Miguel, de una capacidad de gasto enorme, déficit fiscal pero que no multiplica y que no genera proyectos en donde confluye el empresario y el trabajador, es decir, que haya riesgo de nuevo capital y haya nuevas fuentes de empleo en el Ecuador. Y por eso, inclusive, el cuestionamiento nuestro a los indicadores de empleo y a la falta de claridad respecto al comportamiento estadístico, la población que cada año se está incorporando al mercado de trabajo, es uno de los elementos que determina que esta política no ha dado los resultados que buscamos. Y eso se ve en el crecimiento del Producto Interno Bruto, Miguel, lo que dice la CEPAL, vamos a crecer este año alrededor del 3.5. Hay otras instituciones que dicen que este año estaremos creciendo un 3 inclusive. Y esos son niveles absolutamente satisfactorios para resolver los problemas sociales. Miguel, con esa tasa de crecimiento, la gente pobre en el Ecuador no tiene esperanza. Lo único que está es abocada a una suerte de, ¿qué te diría?, dependencia de la limosna pública, de esos programas sociales que lo que hacen es entregarles unos cuantos dólares mensuales, pero que la oportunidad de tener empleo y de que puedan llevar el pan digno a la mesa de cada una de las casas. Entonces, en ese sentido, el déficit fiscal, el tema de un resultado de aumento del nivel que acaba de citar la CEPAL, y todo lo que determina es que este modelo económico no es un modelo que camina por el sendero de la solución de los problemas en el Ecuador, ni tampoco de oportunidades para los ecuatorianos. ¿Que hay cosas buenas en el 2010? Creo que sí. Yo creo que toda la infraestructura ha viado notablemente y eso es reconocido. Hay una gran inversión pública hecha por el gobierno que está en plena ejecución. Las exportaciones ecuatorianas han tenido un año extraordinariamente bueno, públicas y privadas. Petróleo, a pesar de la caída de la producción, y hay una pequeña digresión, Miguel. Yo creo que 4 años para renegociar contratos petroleros es un periodo extremadamente largo. Y en los 4 años lo que hemos cosechado es pérdida de producción y pérdida de recursos, a pesar de la abundancia que todavía tenemos, pero hubiéramos podido tener más recursos. Y el tema es de que la minería todavía no despeja, no están los contratos establecidos, y el gobierno insiste en la denuncia de los tratados de protección. Entonces, el ambiente sigue siendo un ambiente gris para la atracción de la inversión en el Ecuador. Se han aprobado algunas leyes controversiales, complicadas, como la Ley de Finanzas Públicas, el Código de las Finanzas Públicas,
que desde mi punto de vista desinstitucionaliza la política fiscal, nos deja sin referentes de manejo con responsabilidad, porque el gobierno puede cambiar el presupuesto en un porcentaje sumamente elevado, si no me equivoco, hasta en el % del valor del presupuesto, puede contratar endeudamiento público de una manera bastante liberal, y el código de la producción, en donde el capítulo probablemente más importante es el cambio sustantivo en el sistema de aduanas en el Ecuador, más allá de los beneficios sobre los cuales hemos conversado ya en algunas oportunidades, pero que ya mirado detenimiento el tema de las aduanas, Miguel, va en que estamos tratando de promover en el Ecuador, y el propio gobierno ha estado promoviendo, que es el del buen gobierno corporativo. Las líneas de la reforma de la aduana van en dirección contraria a lo que estamos tratando de hacer en el sector privado, de fortalecer la institucionalidad privada para que tengamos buenas empresas con buenos gobiernos corporativos. Economista Pachano, cuando uno revisa las previsiones de CEPAL, la pregunta es, ¿qué han hecho que Panamá, Perú, que crecen y proyectan crecimientos sobre el 6%? Atrayendo inversión, Miguel, ofreciéndole al inversionista oportunidades, retándole los contratos, teniendo reglas fijas, estables, que no se las modifica con, yo diría, tanta frecuencia como se lo hace en el Ecuador, en donde el Estado chileno, el Estado uruguayo, el propio Estado paraguayo o los peruanos, lo que dicen es: quien venga a invertir acá tiene asegurado de que estas reglas se van a cumplir, que las vamos a defender, porque lo que nos interesa es que genere empleo, se genere producción, y de que aprovechemos las oportunidades que hay en esos grandes nuevos mercados de economías emergentes que están incorporando pobres a la sociedad moderna, o de la India, el caso de África del Sur, el propio caso de Turquía, por supuesto, que son economías en donde en el mundo se calcula que hay más de 500 millones de ciudadanos del mundo que ahora ya pueden comprar productos y se pueden inclusive entrar en mejores condiciones. Y por eso es que los productos básicos en los mercados internacionales tienen precios tan reales que esas oportunidades solo se las pueden aprovechar y explotar, Miguel, cuando pública, buena, seria, estable, respetuosa, en donde las tan establecidas se las mantiene, se las respeta, y en donde se acerca al trabajador y al empresario para que formen una sociedad de mediano y largo plazo, en donde cada vez que el trabajador se prepara tiene una mejor remuneración, y con esa remuneración más adecuada mejora su productividad, y con esa mejora de la productividad mejora la competitividad de la empresa, y obviamente se ponen en condiciones realmente de explotar esos mercados. Nosotros estamos interesados en firmar convenios bilaterales de promoción de producción con países tan marginales como Guatemala, como Nicaragua, como Martinica, que la verdad sea dicha, Miguel, no tienen ninguna incidencia en la capacidad de generación de bienestar del Ecuador. En lugar de estar conversando seriamente y de manera decidida con la comunidad europea, con los propios Estados Unidos, con China, con quien tenemos tanta, yo diría, crítica, porque a los chinos le acaban de dar ahora un nuevo contrato a dedo, Toachi Pilatón. Realmente increíble, en un gobierno que debería esforzarse por ser más transparente en este tipo de contratación pública. Entonces, Miguel, los de países que son tan cercanos y en donde culturalmente son, yo diría, muy parecidos a nosotros, culturalmente, socialmente, religiosamente, un montón de cosas tenemos cercanías con esos países. Y lo que simplemente han comprendido es que ningún país puede crecer si todo el tiempo están manipulando las decisiones de política económica, si todo el tiempo estamos cambiando la institucionalidad política, si todo el tiempo nos estamos agrediendo y estamos realmente campeones del insulto. En esos países los presidentes son lo que en alguna oportunidad lo he dicho aquí en estos micrófonos, los grandes gerentes comerciales de esos países. Los presidentes se están moviendo todo el tiempo alrededor del mundo para vender sus productos. ¿Y por qué venden los productos? Generan empleo, Miguel.
y el empleo óptimo y fundamental del ejercicio de un poder. ¿Cómo cerramos con el desempleo en el Ecuador? No tenemos la cifra de diciembre, Miguel, lo tendremos a mediados de enero, pero yo ya esa cifra ya no la creo. Le he perdido confianza. ¿Y por qué le he perdido confianza, Miguel? Porque en los 4 años de gestión de este gobierno, esas estadísticas determinan que el Ecuador ya no hay crecimiento poblacional. El mismo número de trabajando o buscando empleo es el mismo que se mantiene hoy. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasó? En los 4 años, si usamos las tablas de crecimiento demográfico normales, deberían haber por lo menos unos 400,000 o un poquito más de 400,000 ecuatorianos formantes de la fuerza de trabajo del Ecuador. No lo hay. Entonces, claro, la tasa de desempleo está alrededor del 7,5%, del 8%. Pero claro, 7,5%, del 8% del número de ecuatorianos que habían hace 4 años. Si les incorporamos a los 400,000, la tasa de desempleo es altísima. Y si vinculamos la tasa de desempleo, Miguel, y el mantenimiento del nivel de pobreza hace 4 años, con la violencia, he ahí una de las causas fundamentales que esa violencia se haya agudizado en el Ecuador, porque la esperanza se ha reducido notablemente para los hogares de ingresos bajos. No hay peor cosa que un padre angustiado que no tiene con qué llevar el pan a la mesa de su familia y de sus hijos. Entonces, parte de la violencia, no digo todo, porque tampoco creo que es así pero hay algún grado de violencia que tiene una explicación en esa angustia derivada de una situación económica que recursos no le da oportunidades a la gente pobre del Ecuador. Y las previsiones para el 2011, cuando vemos que en el tema presupuestario, economista Pachano, virtualmente quedó lo que propusiera el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con un crecimiento en la inversión y el gasto público. Yo no le veo muy diferente al 2011 del 2010 como están las cosas hoy. Vamos a seguir dañando la estructura fiscal, eso es indiscutible. Esta política fiscal de una predilección por un gasto intenso le lleva a que tengamos un déficit fiscal del 6% del Producto Interno Bruto y de que el gobierno en una gestión de reendeudamiento de la economía ecuatoriana. Cierto es que la deuda no es en este momento un tema de angustia nacional porque se le logró desactivar con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, inclusive sobre las virtualidades de esta reducción del endeudamiento. Pero ahora estamos otra vez como en la década de los años 70, de que a pesar de que la década de los 70 fue una década de cantidad de recursos, en un momento determinado el Estado perdió su compostura de manejo del gasto público e inició, acordará Miguel, la época del endeudamiento agresivo. Hoy estamos más o menos iniciando ese mismo proceso o reiniciando ese proceso. Luego pararlo es muy difícil. Ya lo hemos vivido. Han sido varios años de dolor social, de dolor económico, de dolor político, por los que ha atravesado el Estado ecuatoriano, el país, la sociedad, y que ahora nuevamente estemos caminándonos en esa dirección. Creo que merece una reflexión más profunda por parte de toda la sociedad. El segundo elemento del año 2011, Miguel, habrá una reactivación del sector petrolero con las condiciones en las que se establecieron los contratos. Yo tengo mis dudas. La impresión que yo tengo es que las compañías se han comprometido a inversiones solo para mantener la producción actual, no para una verdadera exploración. ¿Y por qué? Porque los modelos no discriminan en lo que es la rentabilidad de un proceso de inversión. Son ciertas de existencia de reservorios petroleros, de edad que le corresponde a alguien que va a explorar sin saber si es que hay o no hay petróleo, en cuyo caso esa tasa de retorno no puede ser la misma de la tasa ya de retorno de la producción asegurada. Yo creo que en el sector petrolero seguiremos viendo resultados así mediocres como los hemos visto en el pasado. Y en ese plano, la conducta de todo lo que es petróleo, minería, y luego de la economía no petrolera,
va a seguir siendo más o menos la misma de la que hemos tenido en el año 2010. Muy bajita, inversión privada bajita, para restablecer simplemente aquellas maquinarias o inversiones que ya no están en buenas condiciones de producción, pero con escasísimos ejemplos de nuevas fronteras de producción a ser instalados en el Ecuador. ¿Y el bruto cómo va a avanzar? Será alrededor del 3%, Miguel, en el mejor de los casos. Ya le pasó al gobierno en el 2010, cuando nos anunció que el 2010 íbamos a crecer cerca del 7%. Te recordará, Miguel, que para la acción del presupuesto del año 2010 el gobierno nos dijo que íbamos a crecer cerca del 7%. Ahora el gobierno está diciendo que creceremos alrededor del 3.7%. La CEPAL dice 3.5%. Y ya es bajo, ¿no? Ya es bajísimo. ¿Por qué? ¿Y por qué, Miguel, es bajo? Porque para resolver los problemas sociales del Ecuador y para darles oportunidad de empleo a todos aquellos que no lo tienen, o para sacarle de la pobreza a tanta gente en el Ecuador, tenemos que crecer sobre el 7%, Miguel. Vea el ejemplo chino. En China, hasta la última información que yo tengo, el salario de los chinos no llega a $140. El salario de los chinos no llega a $140. Pero ¿cuál es la filosofía del gobierno chino? La filosofía no es, mire, nosotros poder ir incorporando chinos, sacándoles a los chinos del nivel de pobreza, es decir, de ganar entre $1 y $2 diarios, a un nivel, llamémosle así, de vida limitada, pero ya no tan tan angustiosa. Nosotros tenemos que crecer, dicen los chinos, por lo menos al 7,5% anual. Si nosotros no crecemos a esa velocidad, no chinos de la pobreza e incorporándoles a la economía moderna. Y si nosotros queremos llegar a ser una economía en donde el mundo tenga nuevamente como referencia a China a partir del año 2020, tenemos que crecer entre el 9 y el 10% anual. Para ello, ¿qué hacemos? Para ello, lo que interesa es atraer todos los capitales del mundo. ¿Para qué? Para que produzcan lo que esos grupos empresariales crean que necesitan producir, sin ninguna condición de empleo, con reglas tributarias estables y con un sistema político en el campo de la política económica totalmente predecible. Los chinos dicen en 50 años no vamos a cambiar estas reglas, vamos a cambiar. Entonces va el inversionista. ¿Qué es lo que hace el inversionista extranjero en China? Pone los capitales, lleva la tecnología, pero con chinos. Porque sería una locura poner la inversión, poner la tecnología, poner los capitales y llevarse trabajadores extranjeros que son mucho más caros. Entonces ponen a trabajadores chinos cuya formación básica está bajo responsabilidad del Estado chino. Los chinos no están, y el gobierno chino no está interesado en una serie de reglas especiales a la inversión extranjera, sino decirle, venga, nosotros les necesitamos a ustedes. Luego hablaremos en el futuro, cuando tengamos capacidad nuestra para generar nuestra propia tecnología, para tener nuestro propio capital. Cuando tengamos todo eso, hablaremos de alguna nueva regla. Pero en el intertanto, en este largo de formación de la economía china moderna, estas son las reglas. Y por eso son los resultados, Miguel. ¿Qué es lo que hace África del Sur? Mandela, ¿qué es lo que hizo Mandela? Mandela dijo, aquí no es un país de venganzas. Yo quiero un país en donde los negros y los blancos nos entendamos bien y pongamos unas reglas absolutamente claras. Yo voy a respetar la inversión de los blancos y de los extranjeros. Yo lo que quiero es que mis negros, los que son de mi color, empleo. Pero que me ofrezcan un empleo digno. Pongamos unas reglas de empleo digno. Y ese país es un ejemplo este rato, Miguel. En lugar de ser violentos, de ser vengativos, después de tanta persecución con el apartheid del sur, vino un tipo, un iluminado, político iluminado, 27 años en la cárcel, y en lugar de ser tiene la misma posición de Mujica, de Uruguay, 13 años en la cárcel, un hombre radical de izquierda, que en lugar de estar superando contra el capitalismo, y dice, no, yo tengo que sentarme con los inversionistas a conversar, porque ellos son ejecutores de las políticas sociales. Miguel. Y eso es lo que no se quiere entender en el Ecuador. Tanta división, tanta bronca, tanta pelea. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo
en los principios de la vieja teoría marxista de la lucha de clases. Economista Pachano, si ese es el panorama y esas experiencias, ¿cuál es la visión que tienen los grandes nacionales, las revistas especializadas de la situación del Ecuador y sus proyecciones? De que estamos mal orientados, Miguel. De que estamos perdiendo oportunidades, porque este es un país rico además. Es un país que fácilmente puede crecer. En varios estudios de varios organismos multilaterales, discusiones técnicas respecto a la capacidad, al potencial de la economía ecuatoriana, nosotros podemos crecer al 7-8%, haciendo pocas cosas. Pocas cosas. ¿Cuáles? Uno, teniendo una organización política estable, Miguel. Una organización política que dialogue, que busque soluciones y que entienda en dónde están los elementos centrales básicos para tener una coexistencia pacífica y una coexistencia creativa. Destrozándole al Estado, desarticulándolo, poniéndolo en condiciones de inoperancia como la que estamos, realmente no vamos a ninguna parte, Miguel. Un país sin un sistema de justicia confiable, ¿a dónde va a ir? Si las cifras nos dicen que de los 100 casos puestos a consideración y a sentencia, se sentencia 1 o 2, lo cual quiere decir que hay impunidad. El Ecuador es el denominador común y no la excepción. Entonces, aquí lo que tenemos es que respetar a una institucionalidad, obligarle que el servidor público cumpla con sus responsabilidades. El juez tiene que ser juez. El juez no puede manipular la ley. El juez no puede abusar de sus atribuciones. Que el político tenga sus responsabilidades, tiene que cumplirlas, Miguel. No puede ser que no tengamos una serie de instituciones que renuncian al cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, primero, tener un responsable. Segundo, construir un ambiente de buen entendimiento entre todos. Yo lo tengo que repetir porque esto tiene que hacerse realmente una suerte de callo en el Ecuador. ¿De qué sirve tener trabajadores si no hay empresarios? ¿Y de qué sirve tener empresarios si no hay trabajadores? Miguel, en lugar de que el enfrentamiento se dé trabajador-empresario, el acercamiento tiene que darse. Y el Estado tiene que promover ese ambiente de acercamiento. El trabajador aprovecha las oportunidades que da el inversionista. Y tiene el trabajador a su socio para poder extraer ambos los beneficios de esa sociedad. Entonces, mientras no intentamos esto y no lo tengamos claro, Miguel, difícilmente el Ecuador va a estar en grupo. Estamos en el del ALBA y eso a nadie le hace sentir feliz. Yo por lo menos, Miguel, cuando me dicen que el Ecuador es parte del ALBA, a ratos me da hasta vergüenza. Porque con esos socios no vamos a ninguna parte. ¿Qué oportunidad nos da a nosotros Nicaragua? ¿Qué oportunidad nos da a nosotros Bolivia? ¿Qué nos compran esos países? ¿Qué nos ofrecen en cultura esos países? Y mientras tanto desechamos las relaciones de países mucho más cercanos, mucho más integrados, muchos vertebrados, como con Perú o como con Chile. Pero cuando nos dicen, oye, los chilenos están así, dicen, bueno, sí, pero esa es otra realidad, esa no es otra realidad. Ese es simplemente un país que se sacudió de 16 años de dictadura, que aprendió con mucho dolor, con mucha sangre, de que la política está por encima de todo, y de que es una enorme responsabilidad, y que hay que cultivarla para que la sociedad ofrezca resultados. Ya está. De tal manera que Miguel, ojalá en algún momento en el Ecuador tengamos un quiebre de la línea para que no nos vean de la forma como nos ven, como un paisito que pierde oportunidades y que lamentablemente está mal acompañado. El economista Abelardo Pachano, aquí en Ecuador Radio 7. Con el alto auspicio de Fundación Telefónica Movistar, Pila Sony, energía que te acompaña. Pila Sony, más energía, menor precio. Esta es la historia de una pila que le encanta